Las misiones para preservar la contaminación del espacio han llegado. Japón lanzará su primer satélite de madera. Hola amantes del espacio, uno de los objetivos más bonitos de las misiones espaciales es el de preservar el medio ambiente de la Tierra, vigilando cómo avanza el cambio climático y así ayudar a los científicos a tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa con el espacio? El espacio alrededor de la Tierra se está empezando a convertir en nuestro jardín de exploración. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que cuidarlo. Y a veces simplemente se nos olvida que tenemos que cuidar tanto el espacio como la Tierra. Japón se ha puesto las pilas en este tema y va a lanzar el primer satélite de madera para combatir la contaminación espacial. Y hoy os cuento cómo. La sonda LignoSat, respetuosa con el medio ambiente y que entrará en órbita este verano, ha sido creada para combatir las dañinas partículas de aluminio. La sonda LignoSat se construyó con madera de magnolia, que en experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional resultó especialmente estable y resistente a las grietas. Ahora se están ultimando los planes para su lanzamiento en un cohete estadounidense este mismo verano. El satélite de madera ha sido construido por investigadores de la Universidad de Kioto y la empresa Sumitomo Forestry para probar la idea de utilizar materiales biodegradables como la madera para ver si pueden actuar como alternativas respetuosas con el medio ambiente a los metales con los que se construyen actualmente todos los satélites. Todos los satélites que vuelven a entrar en la atmósfera se queman, creando unas diminutas partículas de alúmina, que es óxido de aluminio y que flotarán en la atmósfera superior durante muchos años. Y con el tiempo esto acabará afectando al medio ambiente de la Tierra. Para abordar el problema, los investigadores de Kioto pusieron en marcha un proyecto para evaluar tipos de madera y determinar en qué medida podían resistir los rigores de los lanzamientos espaciales y los largos vuelos en órbita alrededor de la Tierra. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en laboratorios que recreaban las condiciones del espacio y se descubrió que las muestras de madera no habían sufrido cambios mensurables en su masa ni signos de descomposición o daño. Después de estas pruebas, las muestras fueron enviadas a la Estación Espacial Internacional, donde fueron sometidas a pruebas de exposición durante casi un año, antes de ser devueltas a la Tierra. Nuevamente mostraron pocos signos de daño, un fenómeno que los científicos atribuyeron al hecho de que no hay oxígeno en el espacio que pueda hacer que la madera se queme, ni seres vivos que puedan hacer que se pudra. Se probaron varios tipos de madera, incluidos el del cerezo japonés, pero la madera de magnolia resultó ser la más robusta y al final es la que se ha utilizado para construir el satélite. Este satélite de Kioto contendrá muchos experimentos que determinarán cómo debía se desempeña la nave espacial en órbita. Una de las misiones del satélite es medir la deformación de la estructura de madera en el espacio. La madera es duradera y estable en una dirección, pero puede ser propensa a sufrir cambios dimensionales y agrietarse en la otra dirección. Aún no se ha tomado una decisión sobre el vehículo de lanzamiento, pero las opciones pasan por un vuelo este verano en una nave de suministro Cygnus a la Estación Espacial Internacional o una misión similar Dragon de SpaceX un poco más adelante. Se espera que la sonda, que es del tamaño de una taza de café, opere en el espacio durante al menos 6 meses antes de que se le permita ingresar a la atmósfera superior. Si el LignoSat funciona bien en órbita, entonces se podría abrir la puerta al uso de la madera como material para fabricar satélites. Se estima que anualmente se empiecen a lanzar más de 2000 satélites a la órbita en los próximos años. Y los restos de aluminio que dejen en la atmósfera superior pronto podrían empezar a suponer un problema muy grave para el medio ambiente. Una investigación reciente llevada a cabo por científicos de la Universidad de Columbia Británica en Canadá
reveló que el aluminio proveniente del reingreso de los satélites podría causar un grave agotamiento de la capa de ozono que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol y también podría afectar la cantidad de luz solar que llega al suelo. Sin embargo, esto no debería de ser un problema para los satélites construidos con madera, porque cuando se quemen en su reentrada a la atmósfera al terminar su misión, solo produciría una fina pulverización de ceniza biodegradable. ¿Qué os ha parecido esta nueva misión de Japón? ¿Veis futuro a los satélites de madera? Dejadme vuestros comentarios más abajo para saber vuestra opinión. Y no olvidéis de darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado. ¡Un saludo, amantes del espacio!